un alto en sus actividades. Él se encuentra en la provincia de El Oro. Le hemos pedido, que nos atienda unos minutos para conocer la posición del régimen de la administración Noboa sobre este momento de tensión con el legislativo. Así que, ministro, bienvenido. Gracias por estar en Radio Quito y en Platinum. Vamos a empezar. ¿Cuáles son las razones, los motivos por los que el gobierno dispuso la publicación de esta ley en el registro oficial? Buenas tardes. Adelante, le escuchamos. Andrés, muy buenas tardes y muy buenas tardes al país. En primer lugar quisiera que me permita expresar desde mi posición una solidaridad para la familia del doctor Ernesto Albán Gómez, que ha fallecido el día de hoy, un respetable jurista, y en medio de las discusiones jurídicas que tenemos hoy en día en el país, creo que vale la pena recordarlo y tener un respeto para su memoria. En segundo lugar, quisiera también solidarizarme o mostrar nuestra señal de rechazo por los ataques que he visto a las instituciones democráticas como la Corte Constitucional y el registro oficial. He visto que los actores políticos del viejo país han arremetido en contra de la Corte Constitucional, condenando acciones a propósito de la publicación de la ley en el registro oficial. A mí me parece que esto no tiene cabida y que definitivamente tenemos que respetar las funciones de cada Estado y el rol que cumplen dentro de esta democracia. A nosotros no se nos ocurriría ni se nos ocurrió condenar o rechazar la publicación que se hizo en el registro oficial de la resolución ilegal, por cierto, cuando se pretendió truncar el debate de la ley antipillos, cuando la Asamblea ilegalmente pretendió truncar el trámite de la ley económica urgente. Dicho esto, ¿cuáles son las razones, Andrés? No pueden ser otras que, primero, ser coherentes con el país, ser coherentes con la lucha que estamos llevando en contra del narcoterrorismo y con la finalidad que persigue la ley, que es la de sofocar y asfixiar el financiamiento de los grupos narcoterroristas. Estamos librando desde el decreto ejecutivo 111 de diciembre del año pasado una lucha fuerte, denodada, aguerrida en contra del crimen organizado, de las mafias, de los grupos políticos que las soportan, de los intereses económicos que están detrás de ellas. Y dentro de eso nosotros nos hemos puesto una clara agenda de definitivamente combatir esto por todos los frentes. Uno de esos frentes son las formas en que se financia el narcoterrorismo y encuentra fuentes de financiamiento para estas economías ilegales. Ese es el propósito de la ley antipillos, mejor. Y lamentablemente, y por eso bien lo dice el presidente de la República, todos los que se oponen a la ley antipillos necesariamente están a favor o haciéndole juego a los pillos, haciéndole juego a las mafias. Nosotros hemos actuado con la Constitución por delante y he visto que se ha desatado un debate constitucional donde creo yo, y estoy convencido, que la mayoría de las personas que analizan seriamente, con rigor, la actuación del Ejecutivo definitivamente avalan nuestras actuaciones. Esto no se trata de una pugna, Andrés, permítame aclarar eso. Esto no se trata de una pugna, esto se trata de actuar con la Constitución en la mano. Y el Ejecutivo ha respetado la Constitución y, lo que es más, en su obligación constitucional como jefe de Estado, ha hecho cumplir la Constitución. Eso es lo que hemos hecho, aplicar la Constitución y hacer cumplir la Constitución. Aquí lamentablemente la Asamblea no estuvo a la altura del compromiso con el país, pusieron los intereses particulares, los intereses partidistas, y sabrá Dios qué oscuros y ocultos intereses de por medio, donde pretendieron, repito, truncar el debate, truncar la discusión, truncar la legitimidad de un proyecto de ley cuya iniciativa tuvo el Ejecutivo. No lo resolvieron dentro del tiempo determinado según la Constitución, no actuaron en el cumplimiento del mandato constitucional, y eso es lo que ha hecho el Ejecutivo, promulgar y mandar a publicar una ley que no se terminó de tramitar dentro de los 30 días, y para eso tenemos todo el respaldo constitucional y legal que nos avala. Efectivamente, no se concluyó, era preciso un segundo debate, no se llevó adelante el mismo, y en tal virtud se podía considerar que había transcurrido ya los días que establece en esta condición de ley urgente. Sin embargo, la Asamblea archivó este proyecto, ministro. ¿Eso qué lectura, qué interpretación le merece? No, ellos han pretendido hacer creerle al país y engañar al país que lo han archivado.
Y esto tendrá que dilucidarlo la Corte Constitucional como ente máximo. He visto que han atacado la Corte Constitucional anticipadamente, no veo razones por qué, pero nosotros creemos que no existió ese archivo o esa negación del trámite de ley conforme a del trámite de la ley económica urgente conforme a la ley ni la Constitución. La Constitución manda, Andrés, ecuatorianos, manda que todo este tipo de leyes económicas urgentes sean tramitadas con 2 debates. Aquí lo pretendieron hacer en uno, no entendemos las razones y lo único que podemos ver es que le hicieron o le quisieron hacer el juego a los grupos narcodelictivos. Nosotros no estamos a favor de eso, todo lo contrario. Nosotros creemos que la Asamblea le dio la espalda al país y hoy nosotros hemos actuado con la Constitución poniendo los intereses del pueblo ecuatoriano por delante. Eso necesariamente tiene todo el aval constitucional, repito. Ni siquiera su propia ley la Asamblea respetó, porque hay que decir esto, Andrés, la ley orgánica, el Código Orgánico de la Función Legislativa, que es posterior a la Constitución del 2008, y precisamente desarrollando los preceptos constitucionales, como por ejemplo el artículo 140, este famoso artículo que han pretendido torcer y estirar como chicle para pretender darle cabida a este argumento de que se podía negar en el primer debate, desarrolla en el artículo 59 y en el artículo 72 la necesidad de que este tipo de proyectos, repito, económicos urgentes, sean debatidos en primer debate y resueltos en segundo debate. No hay la posibilidad en la tramitación de leyes económicas urgentes de poder terminarlos en primer debate. Por tanto, esa actuación inconstitucional e ilegal de la Asamblea no tiene cabida. Por eso nosotros devolvimos en su momento la resolución a la Asamblea dentro del tiempo de los 30 días, para que la Asamblea continúe con el tratamiento, para que la Asamblea reflexione, para que la Asamblea tenga la oportunidad de seguir debatiendo. No lo hicieron, dejaron pasar los días, y el día lunes, o el día domingo me parece, nosotros presentamos una solicitud a la Secretaría de la Asamblea para que ella nos certifique si en efecto habían desarrollado y se había llevado a cabo dentro de la Asamblea el segundo debate como lo manda la Constitución y la ley. No nos respondieron y nos vimos en la obligación constitucional, Andrés, repito, la obligación constitucional de actuar cumpliendo la Constitución, esto es, promulgando la ley y mandándola a publicar. Yo sí quiero aclarar, Andrés, yo no he visto, definitivamente no lo he visto y me parecería un dislate, lo digo así, con estas palabras, un dislate, que la Asamblea, porque la Asamblea tiene órganos, y el Pleno de la Asamblea o la Presidencia de la Asamblea, que no he visto que lo hayan hecho, pretendan amenazar al presidente de la República con una denuncia penal. Yo lo que he visto es un desvarío de un secretario de la Asamblea que no habla por la Asamblea ni representa a la Asamblea, arrogándose funciones de la Asamblea, pretender elevar este tipo de amenazas que no tienen ningún sentido, definitivamente democráticamente hablando, y que lo que pretenden simplemente, creo yo, es tratar de generar algún tipo de perfil o no sé, de notoriedad de algún personaje de la Asamblea. Esto nosotros, desde luego, no nos llama la atención, pero repito, yo no creo que esto debe verse como una pugna. Esto debe verse como que la Asamblea no cumplió con la Constitución y con la ley y el Ejecutivo sí lo hizo. Y eso es respetar la institucionalidad, como estoy viendo que buena parte de la Academia Constitucional así lo reconoce. Ahora usted señala y respeto esto de que no hay una pugna, pero hay posiciones encontradas, la Asamblea tiene una posición, ustedes tienen otra. Cuando ocurren este tipo de circunstancias, es preciso que alguien resuelva, digamos, dirima este tema. ¿Usted cree que el escenario es la Corte Constitucional? Planteo esta pregunta porque justamente el secretario de la Asamblea ha señalado que se puede proponer la inconstitucionalidad de esta ley en la Corte Constitucional, doctor. Yo lo que he hecho, Andrés, es ver un comunicado, entiendo, de la que sale de la Presidencia de la Asamblea, donde ellos anuncian que presentarán una demanda de inconstitucionalidad. Esa definitivamente es una vía legal, jurisdiccional, que ellos pueden proponer. Veamos si tienen los argumentos para hacerlo. Cuidado, se les rebota como un boomerang y que la Corte a ellos mismos les va a jalar las orejas por no haber respetado el trámite. Yo creo que tienen que pensárselo bien, porque ahí sí la Corte va a tener que analizar los vicios de fondo y forma cometidos desde la Asamblea
y yo creo que ahí pueden haber inclusive determinación de responsabilidades. Pero eso lo tendrá que decir el órgano jurisdiccional en materia constitucional competente, que es la Corte Constitucional. Pero ahora tenemos una ley, y eso hay que decírselo al país. Ahora tenemos una ley que sirve para luchar contra el narcoterrorismo, que fortalece las capacidades de la UAFE, que lucha contra el nicho de mercado dentro del sector de la venta de vehículos usados. Y esto quiero aclararlo, Andrés, porque aquí han pretendido tender una cortina de humo y confundir a la ciudadanía, pretendiendo hacer ver como que el gobierno es el gobierno malo, que pretende meter una ley impostera y disfrazarla de lucha antipillos. No es así. Esta no es una ley recaudatoria ni una ley impostera, y no es por una simple razón. Ese impuesto ya existía, Andrés. Y el 73%, y esto quiero que me escuchen los ecuatorianos, el 73% del mercado del parque vehicular del Ecuador paga ese impuesto en un 1%. El 73%, Andrés, lo paga en un 1%. Con esta ley lo van a pagar en el 0.75%. Es decir, estamos reduciendo la tarifa del impuesto. ¿Cómo puede ser eso una ley recaudatoria? Lo que sí estamos haciendo es, a través de una tarifa, subiendo o elevando hasta un 5% ese impuesto que ya existía, modificándolo, pero para atacar ¿qué? El flujo de dinero que llegaba a las economías narcoterroristas por la venta de vehículos de alta gama, donde no había una regulación, donde no había un sinceramiento de las operaciones ni de la venta reales de vehículos, y donde ese tráfico, sobre todo en una economía dolarizada, nos pone en una desventaja total en cuanto a cuáles son las fuentes de financiamiento de este tipo de grupos narcodelictivos. Entonces lo que estamos haciendo es regulando a través de un régimen fiscal un mercado que estaba completamente desregulado, y que esa desregulación provocaba este desbalance donde ese dinero iba necesariamente a las fuentes de financiamiento del narcoterrorismo. Eso por un lado, pero por otro lado también tenemos, y de esto no quieren decir nada porque quizás esta discusión no les conviene, como no les convenía hacerlo en la Asamblea, respecto de cómo entramos también a regular este espacio que existe también dentro de nuestro querido deporte, el fútbol. Como los clubes deportivos, ciertos clubes deportivos, también sirven como mecanismos para financiar economías ilegales. Ni hablar, por ejemplo, de las tarifas de las multas fantasmas que se cobran a través de los radares. Entonces, todas estas cosas necesariamente están entrando por recomendaciones del GAFI, Andrés, por recomendaciones del GAFI, a meter a nuestro sistema financiero y ponerlo a tono con lo que pasa en el mundo, con lo que pasa con nuestros vecinos, con lo que pasa en las regiones. Nosotros estamos retrasados en este control a pesar de que tenemos economías dolarizadas. Entonces, ese es el espíritu de esta ley, atacar el lavado de activos. Y en una parte se ha hecho a través de poner un régimen tributario. Repito, lamentablemente aquí se pretendió engañar a la ciudadanía, confundir a la ciudadanía, meterle el terror de que están grabando más, emitiendo más impuestos, para de algún modo impedir la discusión real de fondo de lo que se trata esta ley, que no es otra que poder dar más herramientas para pelear contra el crimen organizado y sus formas de financiamiento. Eso es lo que tenemos que ver. Este gobierno decidido ha tomado esas acciones, propuso la ley, puso la pelotita en la cancha de la Asamblea no estuvo a la altura del desafío, pretendió acallar la voz de la iniciativa legislativa, y hoy tenemos las consecuencias. Y es que acaso quieren arriesgarse a ir a la Corte Constitucional, allá nos defenderemos porque creemos que tenemos todos los argumentos constitucionales para pelearnos. Hay un tema que no alcanzo a entender cuál es el propósito y en qué medida aquello está en la dirección de enfrentar a los grupos mafiosos. Me refiero al tema de los equipos de fútbol o a los clubes deportivos. Esto de permitir que muchos puedan ser considerados como una estructura jurídica de sociedades anónimas deportivas, ministro. Claro, Andrés, pero es que es más sencillo de lo que parece. ¿Usted cree que a través de las compañías normales, olvidémonos del fútbol, a través de las compañías normales, no se lava activos? ¿No existen compañías que sirven de cascarón para lavar activos a pesar de los controles que se tiene a través de la superintendencia de compañías y demás? Claro que se lo tienen, y aún así evaden estos controles. Pero estas sociedades deportivas no tienen ese tipo de regulaciones, pues, Andrés. No las controla nadie. Y si acaso las controla alguien, son controles muy tópicos, muy superficiales. Hoy de lo que se trata es que estas compañías
tenga un órgano de control encima, que podamos nosotros estar viendo, que podamos nosotros estar de algún modo controlando, ¿verdad?, qué es lo que pasa dentro de estas sociedades deportivas. Eso es lo que tenemos que ver. Y aquí, por ejemplo, aquí también viene quiero poner esto también claro. Usted sabe, Andrés, cuántos millones de dólares en este momento se estima que se han procesado a nivel de juicios que la Fiscalía tiene en contra de personas acusadas de lavado de activos. Cerca de 173 millones de dólares o 175 millones de dólares. Y usted sabe de esos 175 millones de dólares cuánto el Estado ha podido recaudar. Cero. ¿Sabe por qué? Porque como no tenemos la UAFE no tiene las capacidades, los dientes para poder actuar cuando ve este tipo de operaciones sospechosas o cuando detecta que existen este tipo de actividades irregulares, no puede caerle encima los dineros para congelarlos y después, para cuando llegue la justicia, ya se han llevado toda la plata. Hoy lo que está tratando de hacer la UAFE, con razón y repito, con recomendaciones del GAFI, ¿verdad?, del Grupo de Acción Financiera Internacional, estamos tratando precisamente de poder, cuando se detectan este tipo de cosas a través de orden judicial, que se puedan congelar estos fondos. Ese tipo de acciones son los que trae esta ley. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien que se para frente a un micrófono, que tiene una representación popular, estar en contra de una iniciativa como esta en medio del conflicto armado en el que estamos viviendo, donde inclusive desde la prensa extranjera nos están acusando de que somos un narcoestado? Cuestión que yo rechazo definitivamente, pero que nos permite abrir los ojos de cómo se nos ve desde afuera por la foto de las cosas que pasaban antes, no en este gobierno, por el camino al cual nos estábamos yendo, la senda de perdición a la cual nos estábamos yendo. Estas son las cosas que nos apartan de ese narcoestado. Lamentablemente yo no entiendo cómo, haciendo país, hay gente que puede estar en contra. Ahora, ministro, ya si es que vamos a llevar adelante toda una ofensiva o toda una campaña para enfrentar estos posibles espacios de lavado de activos, ¿por qué no ser asimismo radical en el tema de las empresas, de estas organizaciones que hacen tanta publicidad y que están vinculadas a las apuestas en los partidos de fútbol, estas casas de apuestas que se disfrazan en pronósticos deportivos? Quizás ahí habría que trabajar intensamente, ministro. Bueno, lo que usted tiene que ver, Andrés, es que necesariamente esta ley no tiene una motivación personal, no tiene una motivación tirada de los cabellos o como quien gira una pelotita y dice, bueno, por aquí viene la cosa. No, esto viene con estudios técnicos, con recomendaciones de organismos técnicos internacionales, inclusive con análisis de la propia UAFE. Y es ahí donde se puede determinar cuáles son estos mapas de calor, en donde estamos teniendo problemas para controlar estas fuentes de financiamiento. Yo entenderé que si existe esta amenaza que usted advierte, debería ser conocida por la UAFE, y entonces podemos hablar de todos los correctivos, e entonces podemos hablar si hiciera falta de nuevos proyectos de ley. Pero hoy lo que hemos visto, por donde donde está la herida abierta, querido Andrés, es en estas tres cosas, en estos tres casos, en estos tres aristas que tiene esta ley, que repito, no pudieron ser debatidas ampliamente en la Asamblea, y que hoy el Ejecutivo, cumpliendo la Constitución, ha debido promulgar y mandar a publicar. Ok, ministro, ya vamos a terminar. Quiero aprovecharle un minuto para que nos dé su apreciación sobre otro tema que se ha generado en su despacho, y es esta solicitud que ha formulado a la Cancillería para que lleve adelante las acciones, las gestiones, las tareas que correspondan, de modo tal de cancelar el estatus de refugiado en México al exministro del correísmo, Walter Solís. Por favor, ministro. Así es, bueno, usted comprenderá, nosotros estamos en contra de todas las formas de corrupción y sobre todo en contra de la impunidad. Creemos que en el Ecuador se debe librar una gran lucha, no solamente contra el narcoterrorismo, sino contra las fuentes de impunidad que impulsan también este clima de inseguridad. Y en ese sentido nosotros hemos visto que en días pasados se ejecutó una orden de arresto internacional, que hubo el arresto inclusive del señor Walter Solís en territorio mexicano, y que a las pocas horas fue liberado porque entiendo que había operado una figura de refugio pues en una institución del derecho internacional que está sometida a leyes y a reglas nacionales, internacionales y nacionales de nivel.
Lo que nosotros hemos podido detectar es que este refugio no debió haber sido conferido, que este refugio no tiene asidero legal para haber sido conferido. En el Ecuador el señor tiene 2 sentencias, casos sobornos, tiene un tema por la Senagua, y además está procesado por todo lo que pasó en la reconstrucción de Manabí y todo el dinero que se cobraron, todo el abuso de fondos públicos que hubo ahí. Entonces lo que se ha buscado es que a través de los canales diplomáticos pertinentes se haga llegar nuestra petición para que se cancele el estatus de refugiado, la concesión del refugio a favor de Walter Solís, ¿verdad? Para que él pueda ser llevado por la Interpol y regresado al Ecuador, extraditado al Ecuador, para que nosotros podamos acá, él tenga que enfrentar la justicia. Eso es lo que se ha buscado, eso es perfectamente legal, perfectamente viable. Alguien dirá, no, pero es que no tenemos acciones con México, esto no tiene nada que ver con México. El hecho de que no tengamos relaciones diplomáticas en este momento con México no significa que México no esté sometido al derecho internacional y que no deba respetar el derecho internacional. Y lo que nosotros le estamos haciendo ver con fundamentos fácticos, jurídicos, de derecho internacional, etcétera, que ese refugio estuvo indebidamente conferido. Entonces, eso es lo que le estamos pidiendo, que cancelen, para que el señor venga a rendir cuentas a la justicia, que es lo que tiene que hacer. Ministro, se produjo con oportunidad de las fiestas de Quito, en un evento público, un hecho que ha sido motivo más que nada de discusión, en fin, en redes sociales, y es que un grupo musical que se presentó en una de sus actuaciones hizo una alegoría ahorcando un cartón que tenía la imagen del presidente, figurativamente ahorcando una imagen del presidente. Esto desde la perspectiva política, ¿qué opinión le merece al régimen? Bueno, mira, Andrés, yo he sido en la práctica y inclusive en mi profesión he defendido la libertad de expresión. Y creo en la libertad de expresión y creo en la libertad cultural. Pero lo que sí creo, y esta es una opinión muy personal, es que estos espacios de libertad cultural no pueden servir para la promoción de la violencia o para la incitación de la violencia, sobre todo ahora. A mí me parece que eso es lo que yo he visto, una incitación a la violencia, más allá de que yo pueda respetar las formas de cómo se expresan los artistas. Yo creo que eso, estamos en un ambiente donde eso puede incitar justamente con lo que estamos luchando. Pero yo no, desde el Ministerio de Gobierno nosotros no nos hemos pronunciado sobre eso. Entiendo que el Ministerio de Cultura así lo ha hecho. Veo que a nivel del Cabildo, a nivel de la Alcaldía, también ha habido serios cuestionamientos, inclusive a nivel de la Asamblea. Pero yo repito, yo creo que tenemos que entender y aterrizar que la discusión cultural, la expresión, la discusión de las ideas, creo que tampoco pueden servir estos espacios para eso, ¿no? Para la promoción de la violencia. Y a mí me parece que en eso debe haber también un debate y una discusión. Pero veamos que se resuelve, porque a mí lo que sí me preocupó es que también, y lo que preocupa también a la ciudadanía, es que estas cosas se organizan con fondos públicos, ¿no? Y yo no soy quiteño, pero he podido vivir de alguna manera las fiestas de Quito y me parece que quizás esta discusión debe de plantearse en ese escenario. Y la última pregunta, ministro, estamos conversando con el ministro de Gobierno, José de la Gasca, tiene que ver con la acción de protección que ha planteado la vicepresidenta Verónica Abad. Esta acción de protección se va dilatando, hay una serie de acciones que han planteado los abogados, en fin. ¿Qué ocurre? El gobierno ha pensado en el escenario de que Verónica Abad pueda lograr solventar, superar, evadir, digamos, jurídicamente, constitucionalmente, la suspensión dispuesta por el Ministerio de Trabajo. Sí, pasa que no lo escucho bien, estoy tratando de interpretar su pregunta porque alguien está aplastando los botones del teléfono mientras estamos teniendo esta conversación. Pero entendí que viene por el tema de la vicepresidenta. A ver, esto es muy claro. Nosotros somos demócratas. En este momento la señora vicepresidenta sin funciones, Verónica Abad, presentaba una acción de protección para impugnar un acto administrativo. Creemos que la justicia debe hablar. Entiendo que el Ministerio de Trabajo se ha defendido y se sigue defendiendo dentro de esta acción, sosteniendo la legalidad y la constitucionalidad de sus expresiones. Esperemos, a mí, yo he sido juez, he sido litigante, a mí no me gusta anticiparme a ningún tipo de resultado. Lo que sí puedo decir es que nosotros
sea cual sea el escenario del resultado litigioso, sabremos acatarlo y sabremos implementarlo en las vías legales y constitucionales. Pero ese es un escenario, Andrés, y eso quiero dejarlo claro. Otro escenario es la posibilidad de que ella llegue a suceder, si se quiere, o a tomar el sillón de Carondelet a propósito de la candidatura del señor presidente para la primera magistratura. Porque aquí hay que hacer una distinción necesaria, Andrés, y esto apela a las reglas constitucionales y a los precedentes constitucionales de la excepcionalidad de las últimas elecciones a propósito de la muerte cruzada. Aquí no podemos, en ningún caso, Andrés, en ningún caso, porque eso sería restringir derechos y no aterrizar el análisis constitucional de rigor a la realidad política y jurídica derivada de la muerte cruzada. En ningún caso nosotros podemos entender que la elección del señor presidente Daniel Noboa para las siguientes elecciones, en ejercicio de su derecho de participación, pueden constituir una reelección, en ningún caso. Como tampoco lo es de los asambleístas que se postularon para este periodo de transición, como se le llama. A mí no me gusta denominarlo periodo de transición, sino para culminar el mandato del periodo anterior, digamos. Ellos tampoco estarían en una situación de reelección. Entonces, si no estamos hablando de una reelección, no habría la obligatoriedad, pues, de tener que solicitar este tipo de licencias, porque ese artículo es aplicable exclusivamente para la reelección. Y creemos que ya existen los precedentes constitucionales para entender que en el caso de la muerte cruzada, nadie está optando por una reelección. Entonces, el presidente en su siguiente elección aspiraría a su primer mandato de 4 años, como tienen todas las personas que se candidatizan para un espacio público, sea en la legislatura o sea en la primera magistratura de la presidencia de la República, para una elección. Entonces, ese escenario de tener que decir que aquí necesariamente opera una sucesión y que la señora vicepresidenta sin funciones, entonces ahora sí se le va a cumplir el sueño de llegar a la presidencia para poner en marcha todo el plan desestabilizador y desinstitucionalizador que ella ha dicho que hará, eso habrá que recorrer, repito, un camino constitucional muy interesante, porque además no es la única alternativa, existen varios mecanismos constitucionales que tendrán que verse antes de que eso pase. Pero por lo pronto lo que sí le aclaro a usted es que esto no se trata de una reelección, y al no tratarse de una reelección, pues no aplica tampoco ese criterio de la licencia obligatoria del artículo 23, me parece que es el Código de la Democracia. Perfecto, señor, muchísimas gracias. Ha sido José de la Gasca, ministro de Gobierno, especialmente para dar a conocer la posición del gobierno, de la administración de Daniel Noboa, respecto al tema de la ley antipillos, que ha provocado posiciones encontradas entre el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente ha dispuesto la publicación en el registro oficial de esta ley, ahora ya en esa condición, en la publicación o como consecuencia de la publicación en el registro oficial. Sin embargo, los asambleístas y quienes dirigen la asamblea han planteado la posibilidad de que vayan a la Corte Constitucional para que se resuelva desde esa perspectiva, desde la posición de los asambleístas, se resuelva la inconstitucionalidad de esta ley. Será entonces la Corte Constitucional la que tendría la última palabra, gracias al ministro José de la Gasca.